Transportadores, topadoras, excavadores, aviones colosales y otras maravillas tecnológicas que te sorprenderán. Estas son las 11 máquinas más grandes del mundo. El tamaño sí importa, al menos en el sector industrial. El avance técnico y tecnológico ha permitido la creación de una serie de máquinas de proporciones monstruosas y que, en muchos casos, ridiculizan el tamaño de los seres humanos a su lado. Transportadores, topadoras, excavadores o aviones gigantescos que, gracias a su tamaño y potencia, han logrado colarse en las máquinas más grandes que se han creado en el mundo. Sus dimensiones son tan colosales que parecen sacadas de un libro o una película de ciencia ficción. De hecho, algunas de ellas han aparecido en superproducciones de Hollywood, como Transformers o los Juegos del Hambre. Para este top se ha tenido en cuenta su longitud en metros. Superdozer D575A-3SD. Esta máquina topadora de 152 toneladas fabricada por Komatsu es la más pequeña de la lista, pero mide 11 metros de largo, 7 metros de ancho y 5 metros de alto. Es un tractor de orugas de 1150 caballos de fuerza, producido una configuración de excavadora desgarrador SR, o como su excavadora de década en forma de SD. Ambos modelos pueden mover 90 yardas cúbicas o 69 metros cúbicos de material por pesada usando la hoja estándar. Las excavadoras de la serie D575A, comúnmente conocidas como las topadoras de producción más grande del mundo, fueron producidas por Komatsu Ltd. En Osaka, Japón. Los operadores de minas a cielo abierto en Estados Unidos, Australia y Japón fueron los principales usuarios del D575A, aunque a veces también se usaban en aplicaciones de construcción pesada y en carreteras. PIHL 2350. Fue adquirido en 2011 por Komatsu. Se trata del cargador más grande del mundo gracias a sus 19.87 metros de largo, 6.76 metros de ancho y 6.71 metros de alto. Lleva equipado un motor diésel de 2.300 CV y pesa 262 toneladas. El cargador de ruedas del PIH es un cargador que se utiliza en la minería a cielo abierto. Es fabricado por Komatsu Limited. Tiene el récord mundial Guinness del mayor movimiento de la Tierra, diseñada para camiones de transporte de carga central con capacidad de hasta 400 toneladas. El L2350 proporciona una carga útil operativa de 80 toneladas, a una altura de elevación de 24 pies y un alcance de 11.5 pies. Vela 75710. Este camión minero ocupa la 9ª posición por sus imponentes dimensiones, 20.6 metros de largo, 9.87 metros de ancho y 8.16 metros de alto. Este camión gigante se desplaza sobre 8 ruedas de 4 metros de altura y 5.3 toneladas cada una. En total, la máquina tiene un peso de 810 toneladas. El Vela supera a todos sus rivales en capacidad de carga. En la minería a cielo abierto, la capacidad de carga y la eficiencia energética son los valores más importantes. Sacó un sobresaliente con 450 toneladas de capacidad de carga y un consumo de 198 gramos de gasolina por kilowatt por hora. Una verdadera bestia. Crawler Transporter. Es el vehículo terrestre autopropulsado más grande del mundo. Se utiliza para transportar cohetes y su precio es de $14 millones. Esta máquina ha aparecido en las películas de documental Apolo 11 y en Transformers El lado oscuro de la luna. Fue utilizado originalmente para transportar la Saturno IB y Saturno V, cohetes durante los Apolo. Luego fueron utilizados para transportar transbordadores espaciales de 1981 a 2011. Los transportadores de oruga transportan vehículos a las plataformas lanzadoras móviles utilizadas por la NASA y después de cada lanzamiento regresan a la plataforma para llevar la plataforma de regreso al BAB, una verdadera obra maestra en la ingeniería aeroespacial. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Eso nos ayudaría mucho para seguir haciendo más videos como estos. Antonov AN-225. Aviones hay mucho, pero uno solo tiene el honor de ser considerado como el avión más grande del mundo. Hablamos por supuesto del Antonov AN-225. Es el avión de carga más grande del mundo.
Mide 85 metros de largo, llega hasta 20 metros de altura y cuenta con una envergadura total de 88 metros. Pesa 285 toneladas en vacío y puede despegar con un máximo de 600 toneladas. Una aeronave fabricada por Antonov en la Unión Soviética por allá de 1988, y literalmente hablamos de una aeronave porque solo hay una Antonov AN-225 en todo el mundo. Es un vehículo de transporte comercial que seguía en funcionamiento hasta antes de la guerra en Ucrania. Lamentablemente ha sido destruida durante los conflictos. Estación Espacial Internacional. Es hasta ahora el mayor lugar habitado que conocemos fuera de la Tierra, y aunque sus residentes son humanos como cualquiera de nosotros, en la práctica son extraterrestres. Viven a más de 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, sin gravedad, ni aire, ni ciclos fijos de tiempos. Es el mayor satélite artificial jamás construido, y también el laboratorio a más altura creado por el hombre. Por 2 décadas ha sido el centro de investigaciones y observaciones en que los científicos de 18 naciones han realizado experimentos y ensayos de biología animal, vegetal y humana, en física, astronomía o meteorología. La Estación Espacial Internacional es una de las máquinas más grandes del mundo y es el mayor objeto artificial en la órbita terrestre. Tiene una longitud de 98 metros, una profundidad de 27.5 metros y una envergadura de 109 metros. Cuenta con 2 baños, un gimnasio y un ventanal de 360 grados y una superficie total que equivale poco menos el tamaño de un campo de fútbol estadounidense. Su lanzamiento el 20 de noviembre de 1998 fue considerado un hito científico, pero también una señal de la colaboración internacional tras el fin de la carrera espacial entre Estados Unidos y la extinta URSS. En su contribución participaron 16 países, que fueron desde Rusia y España hasta Brasil. Según la NASA, es el objeto individual más costoso que se ha construido hasta ahora, una cifra astronómica, literalmente más de 93 mil millones de dólares. La estación espacial es además el objeto brillante creado por el hombre que se ve en el espacio. De hecho, es el tercer objeto más luminoso que se puede ver visto desde la Tierra. Su brillo en el cielo nocturno solo es superado por el de la Luna y Venus. Una maravilla creada por el ser humano. Big Bertha. Fue fabricado por Hitachi Zosen Sakai Works en Japón y el ensamblaje de la máquina se completó en junio de 2013. Big Bertha de la empresa japonesa Hitachi Zosen Sakai Works es la máquina perforadora de túneles más grande del mundo. Tiene un ancho total de 99 metros y su diámetro de perforación alcanza hasta los 17.4 metros. Pesa 70 toneladas y es capaz de avanzar 10 metros diarios. Sin duda es la tuneladora más grande del mundo. Excavadora de rueda de cajilones 288. La excavadora de rueda de cajilones 288 de la empresa alemana ThyssenKrupp ocupa el 4º puesto. Sus dimensiones son abrumadoras. Es el vehículo terrestre más grande del mundo. Esta máquina tiene una altura de chasis de más de 95 metros. La altura total supera los 100 metros, un largo de 215 metros y un ancho de 46 metros. La excavadora está equipada con una rueda de cajilones giratoria de 21.6 metros de diámetro que puede extraer cantidades gigantes de material diariamente. Ha aparecido en películas de Ghost Rider, Espíritu de Venganza y Los Juegos del Hambre en llamas. Esta excavadora cuenta con un sistema de tracción formado por 12 orugas que le permiten desplazarse en un punto a otro a una velocidad de 10 metros por minuto. El radio de giro mínimo de esta máquina es de 100 metros. Una de sus limitaciones, además de su reducida velocidad, es su dificultad de maniobra. Es que no puede enfrentar pendientes superiores a 1.18. Esta construcción tuvo una duración de 5 años y tuvo un costo de $100 millones aproximadamente. La impresionante excavadora tiene la capacidad suficiente para excavar 240.000 toneladas de carbón al día. Los materiales extraídos pesan a través de la máquina y con una cinta transportadora son transportados hasta un tren de mercancías. Sin duda una máquina impresionante. Prelude FLNG.
Esto ya son palabras mayores. El Prelude FLNG es la planta flotante para producción, licuefacción, almacenamiento y transbordo de gas natural más grande del mundo, lo que le permite entrar en el top 3 de esta lista. Tiene 488 metros de largo, 74 metros de ancho, y para construir este gigante se utilizaron unas 260,000 toneladas de acero, 3 veces el peso del puente Golden Gate. El Prelude es una enorme plataforma de gas licuado, tan grande, tan descomunal, que es el mayor de su tipo, y se presenta a menudo como la estructura flotante más grande jamás construida. Es realmente impresionante ver este monstruo ocupando el tercer lugar. F-60. El F-60 es un puente transportador de sobrecarga. Es la máquina móvil más grande del mundo y se utiliza para el transporte de la sobrecarga sobre las ventas de carbón. Ocupa la segunda posición por sus 502 metros de largo, que le han dado el sobrenombre de la Torre Eiffel horizontal. De ancho mide 204 metros y alcanza los 80 metros de altura. El Gran Colisionador de Hadrones. El número 1 se lo lleva el acelerador de partículas más grande del mundo. Se utiliza en la Organización Europea para la Investigación Nuclear y fue construido a una profundidad de 175 metros bajo la tierra, en la frontera entre Francia y Suiza. Cuenta con un diámetro de 3.8 metros y una circunferencia de 26.7 kilómetros. Una auténtica maravilla de la construcción humana. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.